Amados hermanos, es un privilegio estar con ustedes nuevamente, ahora a través de la radio que dirige nuestro hermano Eliud. Y esta tarde quiero compartir o iniciar el estudio del viaje de Israel hacia la tierra prometida. Este viaje de Israel es un ejemplo, como veremos, para nuestra vida, porque cuando un cristiano empieza su relación y caminata con Dios, aunque él no lo sepa, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, ha iniciado un viaje. Nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos tres elementos involucrados a la hora de realizar el viaje: un camino, un medio de transporte y una meta. En lo natural, no se hace un camino a menos que nos lleve a algún lugar, a alguna meta. Más que palabras poéticas, Jesús estableció con esa declaración la realidad de un viaje espiritual por esta vida. Como cristianos, queremos ir al Padre, llegar a Dios y estar con el Señor. A través de Cristo iniciamos ese viaje porque Él es la puerta de entrada, el único camino para llegar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la verdad, que es Cristo mismo también. Al seguir sus pisadas, su forma y su manera, nos dirigimos hacia Dios. Si lo hacemos, llegaremos a una meta que es Cristo también. Él es la vida, aquel que todo lo llena en todo. Es tan importante el viaje de Israel en el desierto, que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Si los eventos que se narran en él no hubieran sucedido, no tendríamos actualmente una nación de Israel, ni las Sagradas Escrituras, ni un Salvador. Sin lugar a dudas, el entendimiento de este viaje es de vital importancia para los cristianos. La gran congregación que transitó por el desierto junto con Moisés en dicho viaje se llama en el Nuevo Testamento la Iglesia en el Desierto. Hechos capítulo 7, versículo 38, versión King James. Lo cual nos muestra que no es únicamente un relato histórico, sino que tiene un mensaje para la Iglesia. En este viaje encontramos una riqueza inmensa de tipos y figuras acerca de la vida cristiana. Por eso es importante que aprendamos de él muchas lecciones. Por ejemplo, en él encontramos las tres experiencias principales que un cristiano debe llegar a tener en su relación con Dios. La forma en que el Señor va a visitar a su pueblo para llevarlo a las bodas del Cordero, la preparación necesaria de un líder de la Iglesia del Señor. En fin, hay algunas razones específicas de la importancia de estudiar este viaje. En primer lugar, el viaje del pueblo de Israel por el desierto es un molde del viaje del cristiano. Muchos cristianos inclusive pasan esta vida sin saber hacia dónde se dirigen. Debemos saber el lugar hacia el cual nos dirigimos para ser como el apóstol Pablo dijo: yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Uno de los mapas más detallados que Dios nos ha dejado en la Escritura respecto a nuestra meta como cristianos y a los obstáculos que se presentan en el camino es el recorrido que realizó Israel de Egipto hacia Canaán. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 2, y de ahí brincamos hasta el versículo 11. Primera a los Corintios 10, versículo 1 a 2, y después brincamos al 11. La Escritura dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo dice que no quiere que ignoremos algo, que lo que ocurrió a Israel en su viaje de Egipto a Canaán es un ejemplo para nosotros los creyentes. La palabra griega traducida como ejemplo es tupos, que significa tipo. Además de significar un objeto que prefigura algo más, esta palabra griega también significa un molde. Cuando algo se hace de un molde, los detalles que se hallan en el molde se reproducen en el producto final. Pablo dice que este viaje del pueblo de Israel es un molde para el pueblo de Dios. En otras palabras, esta historia del pueblo físico de Dios tiene lecciones espirituales
para todos nosotros. Después de considerarlo como un molde para el viaje del cristiano, podemos también considerarlo como una advertencia para cada uno de los creyentes. El versículo 11 que leímos de 1 Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta amonestación es una llamada para prevenirnos o advertirnos, porque la verdad no quisiéramos ser parte de las bajas del pueblo de Dios como lo fue la generación del pueblo de Israel que salió de Egipto, a quien Dios había manifestado su amor. Otra parte importante es que es un tema principal en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que produce que muchos cristianos no lean las Sagradas Escrituras consistentemente es la falta de entendimiento. Cuando entendemos lo que leemos o le encontramos un propósito, un mensaje o una aplicación, nos vemos motivados a hacerlos. Y si captamos el mensaje del viaje de Israel, encontraremos el sentido de muchas cosas en la Biblia. El viaje de Israel de Egipto a Canaán es más que una historia que se describe en los libros de Éxodo y de Número. En el Nuevo Testamento encontramos mencionado el concepto del viaje en referencia a Abraham, el padre de la fe, el cual habitó como extranjero en la tierra prometida, confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Efesios 11, 9 y 13. Por esa razón, el apóstol Pedro, al escribirle a cristianos, hace mención del tiempo de nuestra peregrinación. Se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos, y que como Abraham estamos en un viaje. Amados hermanos, en el viaje de Israel, el Señor echó lo que podríamos llamar los cimientos de su economía, pues en este viaje o durante este viaje se fue dada la ley, el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio y las fiestas de Jehová. Estos temas, además del viaje mismo, son mencionados por todas las Sagradas Escrituras. Hay un propósito, hermanos, hay un propósito especial en este viaje. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Éxodo 6, del 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa que Dios da a los hijos de Israel fue sacarlos de la tierra de Egipto e introducirlos a la tierra prometida. Durante su peregrinación, la actitud constante del pueblo de Israel fue como si Dios quisiera matarlos o destruirlos. Perdieron de vista lo que el Señor les dijo, que Él quería sacarlos, librarlos de la servidumbre, quitarlos de las tareas pesadas de Egipto, y que los iba a llevar a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob. Nunca fue la intención de Dios matarlos o destruirlos. Y como este es un viaje que es ejemplo para nosotros, entonces debemos encontrar promesas similares en el Nuevo Testamento. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 4, dice de la siguiente manera: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro Dios desea librarnos de la corrupción de la carne y hacernos participantes de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pablo que Dios desea hacernos conforme a la imagen de su Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses
capítulo 1, versículo 13. Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos introdujo al reino de su Hijo. Entonces, el Señor nos ha hecho esta promesa: sacarnos de nuestro Egipto y llevarnos a la tierra prometida. Ese es el lugar donde estaremos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El viaje de Israel nos muestra dónde estuvimos, dónde nos encontramos actualmente y hacia dónde nos dirigimos en lo espiritual. Por eso podemos entender el viaje de Israel en tres partes, o que hay tres partes principales que conforman este viaje: Egipto, el desierto y Canaán, que es la tierra prometida. Egipto es un tipo del mundo, representa su sistema, sus métodos, sus ataduras, su ayuda. El desierto representa un lugar de aprendizaje, de preparación y prueba. Las pruebas y tribulaciones forman parte de lo que se necesita para introducirnos a la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida, la meta de nuestro viaje, el lugar de nuestra herencia. Ahora veamos qué sucedió con Israel en Egipto. En primer lugar, veamos Egipto y a Faraón. Si nosotros conocemos el Israel moderno, las personas que lo visitan perciben una sensación de vida, de adelanto, de mejoras, de progreso. Sin embargo, el énfasis de Egipto hasta el día de hoy es la muerte. Pirámides, museo de momias y el recuerdo lejano de un pasado glorioso. Después que Israel los asoló cuando salieron de Egipto por la mano de Dios y los dejó en escombros hace unos 3,500 años o más, nunca se pudieron recuperar. Vemos entonces tipo de qué es Egipto en el viaje de Israel. Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Egipto entonces es un lugar en el viaje de Israel que representa esclavitud, amargura, carga y dura servidumbre. Y esta es una clara figura del sistema y de los valores y la vida que este mundo te ofrece, cuyo énfasis es hacer barro y ladrillo, es decir, dedicarse a aquello que se corrompe, a lo que es terrenal y temporal. Los afanes y dolores que esto produce no sacian el corazón humano, sino que consumen sin ninguna esperanza la vida del ser humano. Egipto nos da un cuadro muy ilustrativo de lo que es vivir sin Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo nos muestra en el Nuevo Testamento que esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Ahora Faraón. Veamos qué representa Faraón. Éxodo 5:2. Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 29, versículo 3. Ezequiel, capítulo 29, versículo 3. El profeta llama a Faraón el gran dragón. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice que el dragón es Satanás. Faraón, el rey de Egipto, es pues una figura clara de Satanás. Aquel que voluntariamente ignora a Dios y cuyo propósito con los seres humanos que viven en su reino es que sigan bajo su señorío, atados a sus pecados. Segunda a los Corintios capítulo 4, 3 y 4 declara: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, el Dios de este siglo y príncipe de la potestad del aire, ciega el entendimiento de los incrédulos y los hace andar en la corriente de este mundo. No obstante, la gracia y el poder de Dios son suficientes para rescatar a cualquier persona que se encuentra en esa condición y que desea salir de ella. Hablemos ahora de Moisés. Moisés en su nacimiento. Moisés, el futuro libertador de Israel, nació en medio del conflicto y la opresión en la que se encontraba su pueblo, y desde su nacimiento tuvo que ser escondido por sus padres a causa del decreto de Faraón. Aquí encontramos, como muchos detalles del viaje, una revelación de lo que sucederá en el fin de nuestra edad. Cuando Moisés el libertador, que indudablemente es una figura de Cristo, fue dado a luz, Faraón el rey y gobernador de Egipto, que es una figura de Satanás, mandó matar a los niños para impedir no solo que Israel siguiera multiplicándose, sino también que el libertador viviera. Cuando Jesús, el libertador, fue dado a luz, Satanás, a través de Herodes, el rey y gobernador de Judea, mandó matar a los niños una vez más, para impedir que el libertador viviera. En nuestros días, el libertador volverá a manifestarse por medio de su nacimiento, pero esta vez será el nacimiento espiritual. A través de muchas personas, cuando compartamos el Evangelio de Jesús y la vida misma de Cristo sea formada en los demás. ¿No sería de esperar que el enemigo trate nuevamente de devorarlo, como dice Apocalipsis 12:4? Y lo va a hacer a través de matar a los niños. Eso es exactamente lo que él ha hecho. Actualmente, miles de niños son asesinados por medio del aborto, con el consentimiento de las autoridades gubernamentales por todo el mundo. Una vez más, el Señor anuncia lo por venir desde el principio. Amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado, pues el mundo está tratando de que el aborto sea considerado como legal. De hecho, se está promoviendo que el aborto pueda llevarse a cabo sin ningún cargo de conciencia. Pero lo que están haciendo, hermanos, es exactamente lo que Satanás hizo en el tiempo de Moisés y en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Creo, amados hermanos, que podemos ahora dar un vislumbre rápido de lo que podremos ver la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Vamos a hablar acerca de la esclavitud y de lo que las plagas que el Señor envió sobre Egipto significan en nuestra vida como cristianos. Hablaremos además acerca de las objeciones de Faraón. Es muy interesante lo que Faraón contesta las veces que Moisés y Aarón estuvieron con él. Y esas objeciones son las que el mundo está presentándonos ahora. Objeciones como: no vayas muy lejos, sacrifica aquí. Es decir, puedes intentar tener tu comunión, pretender tener tu comunión con Dios, pero sigue participando de las cosas del mundo. Esa es la primera respuesta de Faraón. La segunda respuesta de Faraón es: no vayas muy lejos. Aquí cerca puedes hacerte de provisión y siempre estar volteando hacia el mundo y lo que Él te ofreció. En tercer lugar, o la tercera respuesta de Faraón es: pueden ir ustedes, vayan, pero dejen a sus niños. Lo que hace Satanás en este caso es que los padres no tomen su responsabilidad de llevar a los hijos a la iglesia. Y la última objeción que hace Faraón es: muy bien, vayan ustedes, pero dejen sus bienes. Satanás conoce el principio de Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a que en la meditación de su palabra, en este viaje del pueblo de Israel, y que es un ejemplo para nosotros podamos entender cuál es la situación espiritual en la que estamos y qué es lo que debemos de hacer. Recuerden que el viaje de Israel
es un ejemplo, es un modelo para todos nosotros. Que el Señor derrame bendiciones en sus vidas y, si Él lo permite, nuevamente estaremos en contacto a través de la radio. Ruego a Dios que siga bendiciendo a Eliud y su ministerio y que Él considere la oportunidad para seguir con este estudio. Que el Señor les bendiga. La diestra de Dios nos ha sostenido, hermanos. Gracias por seguir hasta este momento con nosotros. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en esta tarde con nosotros. Gracias por sus mensajes, gracias por sus bendiciones, pero gracias a Dios por la bendición de poderle alabar, de poder escuchar de la palabra, de su palabra en esta tarde. Dios ha sido fiel, Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado lo que necesitamos, hermanos. Gracias, ya estamos por terminar, estamos por despedirnos ya en esta tarde. Te invitamos a que el próximo domingo a las 6 de la tarde estés con nosotros. A 6 en punto de la tarde estés con nosotros para que puedas, junto con nosotros, alabar el nombre de Dios, escuchar de la palabra de Dios y juntos poder buscarle, poder alabarle. Hay otra petición de oración por la salud de nuestra hermana Lupita Alfaro, que por favor le estemos en oración por ella también, por un dolor que tiene muy fuerte en la cadera. Por favor, hermanos, estemos en oración por nuestra hermana, también por Trinidad, también pidió oración por él, por su familia. Por favor, estemos en oración, y también por la velada de oración, también pidieron que estuviéramos en oración por la velada de oración que vamos a tener como iglesia. Les pido que estén en oración, que estemos atentos. Te seguimos invitando a que, si tienes alguna necesidad de oración, alguna necesidad física, alguna necesidad de alimento, alguna necesidad espiritual, envíanos mensajes, estate en contacto con nosotros. Estamos para servirte, lo que podamos hacer, comunícate con nosotros, y claro que vamos a estar orando por ti, pero veremos también la oportunidad de ver cómo poder apoyarte. Te invitamos a que nos envíes un mensaje, nos llames, estamos para atenderte, y con gusto podemos atenderlos, no importa la hora, y con confianza, hermanos. Y bueno, sin más, te agradezco por haber estado con nosotros. Los que veo yo aquí conectados es Diego Alfaro, nuestra hermana Lupita Alfaro, José Trinidad también, Andrea Alcacio, Adaí Hernández, sé que también estuvo nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Yolanda, por ahí nuestro hermano Pastor, su familia, Diego, su esposa Daniela también, junto con Malaquía, su niña. No sé quién más esté por aquí conectado. Bueno, nuestra hermana Gloria, que también siempre está, Saraí, que también siempre está con nosotros, y los demás, si no me aparecen sus cuentas, está hermano Daía, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Adriana. Y bueno, les enviamos un saludo, bendiciones para cada uno de ustedes, y los seguimos invitando. Próximo domingo, 6 de la tarde, aquí los esperamos. Lleguen temprano, nosotros estamos desde temprano, empezamos con 1, 2, 3, y de repente ahorita somos 15, 16, 18 los que estamos conectados. Y bueno, gracias a Dios por sus vidas. Les recuerdo, 6 de la tarde, próximo domingo, 6 de la tarde, no se les olvide, 6 de la tarde. Nuestra hermana Sabina también está conectada, se nos estuvo mandando mensajes. Si alguien me faltó, discúlpenme, pero algunos no me aparecen, otros sí, entonces los que me mandan mensajito luego sé que ahí están. ¿Quién más? Bueno, gracias. Si me pasó alguien, por favor, disculpen el mensajito. Yo también estuve para poderlos mencionar. Y gracias. Los dejamos con una alabanza más, y te recordamos que el día de mañana estaremos subiendo el estudio, la prédica del 19 de abril, y el martes, si Dios lo permite, el estudio del 26 de abril, y el estudio del día de hoy, si Dios lo permite, lo estaremos subiendo o el miércoles o hasta el lunes de la siguiente semana, depende todavía si queda o no, estaremos ahí editándolo,
pero si Dios lo permite este miércoles, y si Dios lo permite también y se atrasa, pues sería hasta el lunes. Pero les ruego que estén en oración por nosotros. Ahí está ya el canal en YouTube, Uno Más por Ti. No se les olvide, búsquenlo, suscríbanse, vean los videos, compártanlos. Si ya has estado en todas las transmisiones, compártelo con los demás. Es el propósito, compartir con los demás, que sea más fácil compartir los demás. A alguien que tú conozcas, a un amigo, amiga, hermano, familia, tío, tía, abuelo, al quien tú quieras, puedes compartírselo directamente de YouTube. Es para que sea más sencillo y no estemos compartiendo el audio completo porque está muy pesado, pero ya en YouTube compartes el link para que los demás puedan verlo y que se suscriban para que les llegue el aviso directo de que ya estamos, de que acabamos de subir un video. Y el sábado a las 12 de la tarde, 12 del mediodía, te esperamos para el tercer capítulo de Incomparable Gracia. Primeramente Dios, serán 10 capítulos, ya vamos por el capítulo número 3. Te invitamos a que la veas, está muy interesante, es de mucha bendición, y al final de la serie estaremos cerrando con un video explicando el por qué estamos subiendo esta serie. Obviamente el Señor lo puso en nuestro corazón, pero el por qué, y te va a sorprender bastante el resultado final de la serie. Te invitamos sábado 12 del mediodía, Incomparable Gracia, con el tercer capítulo que estaremos subiendo, y en Facebook también está la página, compártela, igual síguela, Uno Más por Ti. Gracias, me despido, mi nombre es Eliud, ha sido un placer estar con ustedes otro domingo. Te invitamos a que el próximo domingo vengas, a que compartas con los demás el link que estamos transmitiendo. El propósito de este radio, de lo que estamos haciendo, solamente es para honra y gloria de Dios y para compartir con los demás del amor de Cristo. Es una oportunidad que tenemos. Envíaselos a todas las personas que conozcas, porque de verdad el Señor te va a maravillar. No sabemos quién está escuchando y el Señor está hablando a su corazón de una forma especial. De verdad, el Señor me ha maravillado con gente que nos ha estado escuchando, que no pensé o no tenía en mente que podían haber estado escuchándonos. Entonces no te limites, envíasela a todos los que conozcas y que el Señor haga su obra. Muchas gracias. Repito, mi nombre es Eliud, mi número 4445038295. Para servirte, te dejamos esta última alabanza al que está sentado en el trono, de Marcos Brunet y Lucas Costley. Gracias, que tengan una bendecida tarde-noche. No olviden seguir en oración por aquellos doctores, aquellas enfermeras que están atendiendo a las personas en estos momentos. En lo más posible, que estemos en oración por nuestros hermanos de la iglesia, por nuestros familiares, que estemos en casa, que estemos atendiendo las indicaciones de las autoridades. Oremos por nuestras autoridades y seamos obedientes a lo que nos están diciendo. Muchas gracias, Dios te bendice, y seguiremos aquí, si Dios lo permite, una semana más. Gracias, te dejamos con esta alabanza, que está sentado en el trono, y me despido. Muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Eliud, nos vemos pronto.